Sean todos bienvenidos a 19 Versión Dummy, podcast sobre el noveno y décimo arte. Bueno, le decimos noveno arte y décimo, pero Lo mismo es todo. muy poco tiempo. Tenemos mucho haciendo podcast y hemos hablado poco de videojuegos. Necesitamos a alguien que sea tan diestro en el videojuego, que sepa de datos y cosas así. Tenemos uno, pero pues, en fin. Ah, Estamos aquí como quiera y tenemos aquí un invitado, señores. Él es también otro podcaster igual que nosotros. Y su podcast es sobre videojuegos. Así que, ¡cling! Lo logramos. En ese momento vamos a hablar un poco de su podcast, todos los proyectos que ha tratado de hacer con su podcast, sus inicios, cómo es el formato de su podcast y después hablaremos de el evento E3, un evento viejo, sí, claro. que yo sé que pasó ya hace 2 meses ya, eso fue Sí, en sí, sí. junio, En mayo creo que fue. bueno, por ahí. Mayo, junio. Pero, Ni yo estoy seguro. pero, ¿qué te digo? Nunca es tarde y todos los años se hacen. Imagino que hay personas que no conocen la historia de I3, cómo es y qué es y qué es lo Sí. que qué es lo que se hace en ese evento y qué es lo que se muestra. Pero aquí estamos con Amaury de Legión Gamer, ¿verdad? Así es. Sí, ¿Qué es sí, lo que, sí. Amaury? ¿Cómo estás? No, no, todo tranquilo. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un privilegio cada vez que nos invitan a estos colegas que nos invitan y quieren saber sobre nosotros. Y bueno, bueno, yo inicié en esto del gaming prácticamente desde que tengo memoria. Cuando yo nací ya había un Nintendo en mi casa, para que se Tú estás entienda. bien entonces. No, pero para que se comprenda. El Nintendo salió en América en el 84 aproximadamente. O sea que Ujú, había más que espacio suficiente para que ya ujú, bajara de precio, entonces ya estuviera en la casa. No, para que no claro. crean que uno es, yo no sé, de que Poppy, no, 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 no. Venimos de abajo también. Bueno, el punto es que yo Claro. siempre he tenido ese interés, pero ya cuando comencé, digamos, a crear contenido, como se dice ahora, Ujú. en gaming, fue con el foro superjugadores.net. Oh, Sí, ¿cómo fue eso? de Mecha. Estamos hablando del 2009 por ahí, más o menos. Ahí fue que entraste full a lo Pero no que es es crear crear, contenido. sí, o sea, pero no full, sino, por ejemplo, había un juego que me gustaba y yo trataba de crear una especie de impresión para los Ujú. compañeros y todos interactuamos. Era una comunidad súper unida. Después se Mm, movió a este foro. Voy a presentarte la tarjeta, no está en las mejores ok, condiciones. sí. Nación Gamer. Yo guardo Ok. muchas cosas, yo tengo esa maña, yo guardo muchísimas cosas. Y No, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. sí, Coleccionista. entonces, sí. No diría coleccionista. Digamos que si algo tiene significado para mí, yo trato de guardarlo de alguna manera. Claro. Pero ya en Nación Gamer sí comienzo, me otorgan el puesto de Ujú. redactor de noticias. Entonces ahí me encargo siempre de tropicalizar muchas de las informaciones, traducirlas para tenerlas lo más rápido posible. Y también Ok. hacía una especie de reviews. Eran muy personales, o sea, un punto de vista muy personal, pero también muy explicativo. Mucha gente le gustó, mucha gente no le gustó. Y luego ya paso a otra página llamada de unos amigos peruanos, un saludo para ellos en caso de que vean esto. Claro. PlayStation Gamers Club. PS Gamers Club, así se llamaba. Ah, pues tú rodado. Y sí, sí, yo he dado mucha vuelta. Y ahí me encargaron algunas noticias y unos cuantos reviews, incluyendo uno que yo agradezco en el alma, que es uno de mis sagas favoritas, bueno, que se ve, por aquí atrás, bueno, no se Se ve ve, muy bien. sí. A La ver. saga de Ys de Nihon Falcons, un RPG de acción, cuando salió la octava entrega, ellos consiguieron el código de review y ahí yo hice un review a nivel profesional, digamos. No, Pero llegó un muchachos. tiempo en que, sí, sí, yo he rodado. Llegó un tiempo que me cansé de estar siempre con la actualidad y cubriendo Ajá. cosas que no eran tanto de mi interés. Y dije, no, yo necesito hacer algo diferente. Pero, sí, porque hay un pero. En el Ujú. 2009 había un antecesor a nosotros los podcasters. Esto, Ajá. las Eso 100 es. vidas. Las 100 Ay, vidas. sí, las 100 vidas. Ese es el primer podcast dedicado a videojuegos Sí. que hubo Yo me, aquí en el país.
nos contó eso Sí, un sí. poco, Mal mal asunto, y asunto, sí, yo vi la sí. entrevista con el hermano Mal Asunto, que entonces, pero cuando yo conocí otro podcast, pero ya era de Estados Unidos, creado por un dominicano llamado Ujú. Dani Peña, llamado Gamer Tag Radio. Él Oye, eso. hizo un documental de su programa llamado Gamer Tag Radio. Ujú. El documental es súper inspirador. Y él, por contactos y eso, me pidió el favor de que le ayudara a subtitular al español su documental. Que Ujú. tengo cierta experiencia en, digamos, en traducción simultánea y eso. Ok. Y bueno, el punto es que eso me inspiró tanto. Y dije, no, pero yo tengo que hacer algo así, porque que ya yo estaba cansado de seguir con el día a día y no tener como esa libertad de expresión que permite el podcast. Sí, todo era muy cuadrado, era lo que decía Sí, el era guión, como, pan. tenía que ir rápido, no daba como tiempo a asimilar la información. Que eso, parte de la inspiración de eso, le digo, yo voy a comenzar a sacar cosas, No, pero saca, saca, parte, muchacho. son estas revistas. Que eso era lo que me Nintendo. gustaba de las revistas Club Nintendo, que Ujú. tengo muchísimas, muy aparte, y estas que son mis favoritas de toda la vida son estas, las EGM en español, se hacían en México, Ah, oye, sí, yo más las, perdido las yo que conservo, nadie. Necesito sí, documentarme todo eso, sí. yo adoro esas revistas, ¿por qué? Porque la forma de tú leerlas, Ajá. Bueno, eran se como fue un si poco, vamos a un volver de pana te nuevo ahí. estuviera hablando. Sí. Que la forma de leerlas, estas revistas, la EGM y la Club Ajá. Nintendo, era como si fuera, a pesar de tener jerga mexicana, tú sentías que tú estabas Ujú. hablando con un pana, un amigo. Oye, Dije, eso. pero mira, mira Pero qué todavía interesante es. ya lo ¿Mm? dejaron de hacer las revistas, me imagino. Sí, pero lamentablemente el negocio del papel en Bueno, general sí, ha cayó, decaído. está cayendo. Sí. Entonces, decido hacer el podcast no tan estructurado, con el tiempo, ¿verdad? Friendo y comiendo, prueba y Como error. qué año? ¿Cómo qué año? En 2017, en noviembre, y dije, bueno, yo tengo que arrancar. No sé cómo, yo no tenía absolutamente nada de estructura marcada, pero yo tengo que arrancar porque el que no, si uno se lleva de perfeccionar antes de lanzar, sino en el camino, uno no hace nada, se queda en el aire. Es joven, Y muchacho. sí, entonces, bueno, pero cierto, estuvo mi hermano Windsor aquí, Windsor Espinal. Sí, Winsor estuvo con Y nosotros ahí. Fuimos allá a su sí, casa. entonces a él, pero menos privilegio. A él yo lo empujé mucho por eso, porque decía, es que hay que arrancar. Si uno se queda esperando, uno se queda sin se le va la guagua. Realmente. Yo le Y dije también muchas veces a él, entra, dale a eso, sí, sí, compadre, sí, como tú puedas, no importa. claro. Que él Entonces, tenía pues, su uno, canal de cultura cómic y la cosa le iba bien. excelente. Sí, Entonces, no, no, y lo bueno que está exactamente. haciéndolo ya, tiene ahí su cultura podcast, está Muy heavy. bueno. Sí, muy Sí. completo. Entonces, pero, Síganlo, señores, los sí, todos los domingos a las 9 de la noche. sí, por Cultura YouTube, por Podcast Facebook, En Facebook y en YouTube, yo creo que están en en YouTube. vivo. Y Ustedes lo saben. suben a Spotify también ya, sí. Sí, No, ya no, y ustedes saben. estamos enterados de todo. Hay gente durísima que le dan datos que tú dices, genial. Un saludo para La Graviela. semana mayor solamente. Sí, sí, sí. Muy dura, muy dura. Sí, muy Y dura. entonces Legión Gamer Podcast Ajá, surgió. Legión, si se recuerdan, son esos grupos de esos soldados en la antigua Roma que ajá, formaban un grupo, no quiero decir de élite, pero digamos para tareas específicas. claro. Entonces, gamers porque somos gamers. También inspiración del mismo Nación Gamer, que era más Ujú. o menos igual. Somos gamers, somos nación. Así era que decía el eslogan de ellos. Y nosotros casi igual, pero le pusimos el gaming nos une porque queremos tratar de acaparar la mayor cantidad de cosas, pero enfocadas en el punto de lo que yo particularmente disfruto, que son los juegos Los nicho, los videojuegos, juegos japoneses, los RPG, algunos juegos retro. claro. Entonces, porque cuando escuchaba Gamer Tech Radio, escuchaba el mismo mal asunto con quien pierde entrega, etcétera, sí Ajá, obtenía información, pero no era la información que yo quería escuchar. ok. Dije, bueno, yo voy a hacer, como dijo alguna vez, bueno, tú conoces a Bad Plátano también, ¿verdad? Sí, duro. Ah, Este yo pana es quiero duro. que, roto, rotísimo. Él Yo no dijo sé, en él una no está subiendo entrevista, videos en estos días, ¿o sí? Él no está sí, subiendo él subió videos en uno estos días. recientemente, Ah, bueno, él tengo que subió verlo uno. Lo que porque pasa es que él estaba organizando su estudio, estaba puliendo algunas técnicas y demás. El tipo, ese ok. tigre debería estar haciendo cine ya, no está, Realmente, muchacho. es que está roto, está roto. Él dijo algo muy, muy puntual y también lo escuché de otro autor, de hecho dominicano, de un autor de libros.
Yo Ajá. quiero hacer la obra que yo quiero consumir. Y dije, voy a hacer el podcast a mi manera. Como debe Y ser. sí, entonces lo hemos ido puliendo a medida que ha pasado el tiempo y hemos integrado más elementos. Hemos Ok. tenido que reducir la frecuencia porque tuvo unos problemas de salud, entre cosas de trabajo, presiones y eso. Sí, Pero gracias a muchacho. Dios, gracias a muchos amigos, muchas oraciones, etcétera, etcétera, estamos súper bien ya. O sea, estamos ya mucho mejor a nivel de salud. Ajá. Pero hemos estado haciendo, digamos, branching. Por ejemplo, estoy haciendo, yo, bueno, soy locutor y para tener Mm. práctica hay que hacer lectura, sí. No, muchacho, Entonces si yo es dije, pero, así, con claro, razón, la voz, tú ves la voz gruesa y toda la no, qué va, qué cosa. va. No, pero la voz, no, eso no tiene que ver, no te lleve mucho. ¿Cómo se dice? Yo dije, pero yo tengo que hacer algo que yo necesito hacer de manera diaria, pero Ok. integrarla como contenido. Decidí leer la revista porque eso era lo que yo utilizaba para ejercitar la Exacto. articulación. Y comencé a leer revistas y me han integrado unas cuantas personas y es muy agradable porque te permite percibir cómo era la situación en épocas pasadas Ujú. y qué tanto se afectó en la realidad. Por ejemplo, en la revista como año 4 por ahí, de Club Nintendo, hablamos de 1994, 1995. No, mentiras, 94, año 94. Te hablaban del PlayStation como el accesorio que iba debajo del Super Nintendo. Ok. Óyeme, decían que el CD era lo máximo, que los juegos iban a ser mejores, que sí o qué. Inmediatamente se hace el redoblez de Nintendo, no la traición, porque, o sea, fue una traición, pero no fue una traición. ¿Traición Se en qué hace el redoblez sentido? de Nintendo, así que lo explicamos. ¿Qué fue lo que Sí, sucedió bueno, sí. rápidamente? Claro, 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 Vamos a claro. resumirlo. Nintendo hizo un contrato con Sony porque para el Super Nintendo el chip de audio lo hizo Sony, lo hizo Ken Kutaragi, el creador de PlayStation. Ok. Entonces, Sony quería meter, bueno, Ken Kutaragi quería que Sony se metiera a los videojuegos y lograron un contrato con Nintendo para hacer ese accesorio de CD-ROM. Sony, junto con Philips, crearon el CD, pero también Sony logró que se pudiera, digamos, archivar más información digital en los CD para proyectos multimedia, como por ejemplo programas interactivos que los niños eligieran. Imagínense Dora la Exploradora, pero tú pulsando un Ujú. botón. Más o menos eso. Oye, Ok, eso. el punto es que cuando Nintendo analiza bien el contrato, se da cuenta que los derechos de hardware, o sea, la venta de hardware, iba a ir Iba a hacia ser Sony. para. Solamente para Sony casi todo. Y Lo Nintendo, pagó, parte de sus ganancias, porque una particularidad de Nintendo es que ellos no hacen hardware, no lanzan la consola, el aparato, no lo Ujú. lanzan a pérdida, sino que desde el primer día ellos le sacan ganancias. Pero Es una de claro. las grandes, exacto. Es una de las grandes diferencias entre Nintendo y Sony y Microsoft, perdón, y Xbox y PlayStation. Ellos sí pierden al principio al sistema. Entonces, cuando Sony Nintendo dice, Sí. pero ven acá, ¿y yo me voy a dejar tumbar? No. Entonces agarraron en pleno E3, con Sony un regalo de PlayStation ahí atrás, dijo, anunciamos el CDI asociados con Philips, una compañía, creo que holandesa, no me acuerdo dónde eso, pero la cuestión es que no es de Japón. El diablo. Y eso se vio en Japón, eso se vio como una traición nacional, eso fue una traición patriótica. Entonces, por eso es una traición, Pero pero no es una claro traición. que fue. Pero entonces, a partir de ahí, ya decidieron disparate. En Club Nintendo. No, los CD No, no sirven. yo me imagino. Sí. Yo me imagino el odio todavía. O ya No, ya siguen. está Bueno, mejor, tienen ya, una ya, ya relación. cambió la cosa. Está mejor ya la relación. Coño, porque Sí, ya yo está, todo ahora está mismo bien. tuviera, si hubiera gente de Nintendo, lo hubiera visto, yo siendo de PlayStation, yo todavía le entramos a tiro ahí mismo. Está loco, eh. Digo, Fácilmente también, se lo que pasa armaba, es o que sea, en esa época eran PlayStation también violentos. era rastrero. PlayStation también era rastrero. ¿Cómo Sí. tú le vas a decir que no, que todo esto es mío? Tú no vas a ganar nada. Que lleguen a un Que acuerdo, no, señores. no se sentaron a negociar. Yo no entiendo cómo fue eso. Era otra época también, tú ves, o sea. Gente vieja Pero siendo eh, lío. ese es el punto, que cuando uno tiene todo el conocimiento actual, porque en esa época no era tan claro, porque estamos hablando de 20 y pico de años Claro, después. Pero al uno ir al claro, pasado ya con información en la mano, dice, pero mira, por eso es que ellos dicen esto de esta forma. Y uno comprende mejor más o menos lo que querían expresar o lo que estaba detrás, la claro. intención. Y qué sé yo, ha sido todo divertido, difícil, porque es como Solid Snake, One Man Army, un hombre de un ejército de un solo hombre, porque tengo que agregar redes sociales, Ujú. tengo que editar el podcast, tengo que grabar el podcast, tengo que Te agregar todo acompaña eso. este sentimiento. Te Sí, comprendo. exacto. Y güey, por eso es bueno bregar con colegas, ven, es por eso. Entonces, Te comprendo. pero
han surgido muchas reacciones porque ahora mismo ¿cómo se diría? Lo que alimenta a uno a seguir es más como esos pequeños comentarios. Por ejemplo, Ujú. hay colegas, amigos, que me han dicho, mira, loco, yo no conocía ese juego, yo voy a probarlo. Ya para mí eso es para yo seguir. Porque mucho de, por ejemplo, las Quinfemérides, que son Ujú. los aniversarios de juego, de nuevo, esa fue la inspiración. Fue la Club Nintendo, por el juego de palabras. Ok. Quinfemérides. Eh, Oye, que, o sea, efemérides de juegos. sí. Fue porque yo me di cuenta que, así como había personas que solo le interesa, por ejemplo, cuando salió Mario, hay personas que, pocas personas, pero hay personas que también interesa quién hizo a Mario y cuál Ujú. fue, aunque sea un fragmento del proceso de creación de Mario, del primer juego de Mario. Entonces dije, bueno, déjame yo estructurar entonces, investigo, hago un pequeño resumen, ya sea basado en Wikipedia y otras fuentes, verifico con otras Claro. fuentes y lo traduzco, porque me di cuenta también que lamentablemente en nuestro idioma la información está incompleta en la mayoría de los casos. Entonces, o sea, todos los disparates que tuve que yo publico son traducidos a mano, Ahí, padre y amado. Yo te pueden pero ver la dificultad de este muchacho y la, sí, pero la es que es dificultad una del cabeza trabajo, dura, pero no, tú sabes que uno es que tiene es una que cabeza dura y aguantar. sí, es que es una Hay que cabeza hacerlo, dura la y gente, la por gente, la suerte, gente realmente lo valora, realmente lo valora. Solamente hay que seguir. Y yo siempre he sí. dicho una cosa, la gente ahora mismo, el público en general, ya tiene un grupo de personas que le dan su espectáculo. Ahora, yo sé que hay un nicho que aunque no es mucho, pero sí un grupo bien Ujú. selecto, que le gusta el contenido que hacemos. Y ese contenido que hacemos, nosotros Exactamente. se lo damos de una vez full. Yo sé que nosotros acaparamos ese público. Los demás se queden entonces con su espectáculo, de tipo No, de, y de cultura general que tienen exacto. más popular, No, pero y es ujú, como, y yo he hablado con el mismo Dani Peña de Gamer Tag Radio, que, o sea, le he entrevistado a Keanu Reeves, he entrevistado a Reggie Fils-Aimé, al expresidente de sí, Nintendo of America, lo he Dios entrevistado. mío. Entonces, tengo comunicación con él, no constante, pero de vez en cuando. Y él, hubo un momento que yo dejé de grabar porque había tenido problemas vamos a ir con el micrófono, vamos a decir, no podía grabar con la Ujú. calidad que yo quería, etcétera. Y él agarró y me dijo, a través de otro podcast, de un colega, de Alejandro Paula, graba, no importa que sea con un cassette, graba. Lo importante es grabar. Y otra cosa que él dice, tú no sabes quién te está escuchando. Tú Cierto, no sabes. cierto. Y ese señor tiene 14, tiene como 15 años con Game Attack Radio. Entonces, no puede ser que uno espere obtener el mismo resultado en 1 o 2 años, porque no es así, es un proceso. Y son los constantes que al final alcanzan la meta, Sí, porque el que como persevera hasta el dijo, fin, ujú, ese va a ser salvo, dice Ken, la Biblia. exacto, Kaz Hirai, el que era presidente de Sony hasta hace poco, Ujú. él dijo algo importante cuando salió el PlayStation 3, que le fue bastante mal al inicio. Esto, la guerra de consolas es una maratón, no es una carrera. Muchach, Es el que más eso aguante y es así mismo para es que con la creación sepa. de contenido. Y básicamente ha sido eso. Hemos seguido, ahora lo volvimos cada 15 días, el podcast. Ujú, Hacemos 2 lados, hicimos eso porque vimos que el contenido, aparte de que era incómodo para albergar en los hosts de audio, ujú. porque hay gente que no necesariamente le interese, digamos, la actualidad o le interese los retros, sino que simplemente, Sí, bueno, te interesa los retros solamente o el tema, te vas al lado B. Te interesa solamente la actualidad, te vas al lado A. Y ya, así está sí, no, hay que todo en su dividirlo, punto. muchachos, porque es que es Es demasiado que público y es muy largo, es amplio. largo. Sí, Es es amplio el largo, videojuego. demasiado. Entonces, Ese bueno, es el dolor de cabeza. actualmente le estás haciendo tú solo, me imagino, el Ujú. podcast, o tienes Sí, la colaboradores. mayor parte. Explícame ese punto. Exacto. Sí, el lado A, por ejemplo, que es noticias y que hemos estado jugando, Ujú, le llamamos de que vicio semanal, es porque trato de explicar algún título que quizás no sea conocido. Bueno, yo le doy un detalle, le explico más o menos las mecánicas y eso. Antes lo hacíamos todo el grupo, pero como están las circunstancias, a veces hay más compromiso, por lo tanto ya no se está haciendo con más compañeros, pues no lo hago solo, no hay remedio. Y las ok. noticias, también lo que hacemos es que
vamos a ¿Hay la de fuente otra? directa. A mí me gusta utilizar Gematsu, porque el Gematsu es igual que Ajá. nosotros, no sé si lo sabías, es un hombre de un solo ejército. Un Mm, tigre, un neoyorquino llamado Sal Romano, hace todas las noticias, todas. Y esa página es fuente de sí. EGM, de Eurogamer. Muchísimas páginas se Ay, alimentan de ahí. Y Dios es un solo hombre. mío. Pero lo que me gusta de Gematsu es que es solo la noticia. Él no te va a decir que un chisme, que fulano se pagó a otro pano. Él te va a decir, mira, este juego se canceló por esto, por esto, por esto, y ya. Y Diciendo es muy muchas cosas, fiable. hay que reducir, ¿o qué pasa? Sí, entonces, por eso hacemos eso. Yo, ¿cómo diría? Traduzco la noticia en tiempo real y luego doy mi Ujú. opinión para que no haya, pues, Entonces, no ¿tienes haya una esa página o confusión. lo haces mayormente en YouTube o en las plataformas de audio? En plataformas de audio tenemos la página de Facebook, Legión Ok. Gamer RD, también en otras redes sociales, en Instagram, en Twitter, Legión Gamer RD. Ujú. Teníamos un blog, pero a medida que llegaron más ocupaciones se fue abandonando, Es un bobo. imagínate. Pero sí, estamos en YouTube también, desde el principio estamos en YouTube, porque sé que mucha gente, por ejemplo, la música, pone su música y lo deja Claro. corriendo. Entonces puede hacer lo mismo con el podcast, aunque es difícil. Yo sé que tú lo sabes. Es Sí, difícil convencer al público de que el que vea tu podcast, contenido. sí, porque el podcast tú no tienes que consumirlo de un tirón. Es como una serie de Netflix. Ujú. Tú llegas al minuto 25 de una hora, bueno, tú lo dejas ahí, lo escuchas o lo veas cuando tú puedas. Cuando tú Pero es difícil. Ahora, yo me he dado cuenta de que la gente escucha más por audio. Sí, sí. Es que La el gente, audio, porque ya tú no más tienes que ponértelo ahí, y se van a correr, van a exacto, la por eso calle. me gustó la idea del podcast a medida que comencé a consumirlo, digamos, en mayor cantidad, de que yo puedo, por ejemplo, hasta jugando, o sea, a veces yo estoy trancado en un juego, necesito, no sé, subir Ujú. niveles, buscar un objeto, lo que sea. Y yo digo, bueno, déjame yo escuchar, no sé, Nintendo, Modo 7 a quien pierde entrega, a Cultura Podcast. Y con eso, esas horas, que son generalmente son una tortura en el juego, se van de una Ujú. vez por el No, podcast y me muchacho. informo al mismo tiempo. O sea, un palo. Y no tanto Pero eso, sino que el tiempo pasa rápido. En el momento que tú escuchas así un es. podcast, el tiempo pasa rápido. Bueno, yo Aunque te te soy digo sincero. algo. Sí, Ajá, dime. no, que te soy sincero. Yo escucho podcast trabajando principalmente. Yo me tiro En la fácilmente seis vuelta. horas de podcast diarias, fácilmente. No, y cuando el tema le gusta a uno, uno siente que se termina rápido. Eso Ujú. termina rápido. Yo me veo el podcast de cultura, podcast, y yo siento, pero ven acá, ¿y qué hora es ya? Y que, Y oh, ese se tiempo acabó. pasó 1 hora o 2, porque son Ajá. abusadores, y duran 1 hora o 2, Sí, sí, y sí, duran sí, hasta sí. 2 horas, pero realmente uno no se aburre. Yo no puedo También hablar, el yo no de puedo Mal hablar, yo me Asunto, retiro. Ah, sí, muy bueno el de Mal Asunto. Muy ágil, a mí me Mal encanta. Asunto, tipo genial hablando. Sí, Y te digo que también, las personas que ven el podcast en YouTube no lo ven, no lo escuchan en Spotify, eso es y al cierto. revés. Entonces, uno genera contenido para un público en una plataforma y para otro público en otra plataforma. Pero Ahora, es un eso mal, sí, es un mal sí, necesario, eso es mal lamentablemente. necesario. Porque hay personas que, por ejemplo, en plataformas de audio, que son de otros países, te escuchan, que no te Ujú. ven en YouTube. Es Pero así, bueno, es ellos así. ya saben que estamos en YouTube, si ustedes quieren ver la cara de nosotros. Aquí está. Claro.